Buenas tardes. Vamos a seguir con otro caso clínico. Acá tenemos un paciente un poco más joven, paciente de 65 años, que como factores de riesgo es hipertenso, diabético no insulino requiriente y tabaquista. No tenía antecedentes cardiovasculares y estaba medicado con enalapril, 10 miligramos, metformina 500 cada 12. Bueno, él empieza a la madrugada con el dolor a las 2 de la mañana, lo despierta, es un dolor típico, lo relata opresivo, epigástrico y asociado a náuseas y vómitos. Él es un paciente que se encuentra en otra localidad y su primer contacto médico fue en un efector de esa misma localidad que no tenía hemodinamia. Esto fue alrededor de las 5:30 de la mañana y ahí se hace un electro y bueno, se diagnostica el síndrome con supra, pero esto de cara anterior. Y bueno, vamos a la primera pregunta. Más o menos es para saber o para charlar la conducta que se tomaría en este escenario. Tenemos entonces un paciente con supra en un efector que está a más de 60 minutos de la localidad, digamos, de la ciudad de Rosario y no tiene hemodinamia. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos al paciente para una angioplastia primaria, por ejemplo, de nuestro efector, o realizamos tratamiento trombolítico y vamos a derivar al paciente igualmente a un centro con hemodinamia. O si no, otra opción es realizamos el tratamiento trombolítico, pero en este caso lo vamos a derivar solamente si no hay criterios de reperfusión. Y en el último caso, hacemos trombolíticos y esto es exitoso, entonces creemos que no es necesaria la derivación a otro efector. Y primero que tendría que ver la diferencia en tiempo, ¿no? Si está dentro de las 2 horas de acceder al... ¿No? Entonces trombolizarlo y derivarlo. Es un infarto anterior con 3 horas y media de evolución, trombolíticos, y sí lo derivaría. ¿Quiere hacer otro comentario? Por ahí una única aclaración, cuando uno habla de las 2 horas para abrir la arteria, involucra también el tiempo que está en el otro centro, la derivación, y el tiempo que se tarda en el centro que lo recibe para hacer la angioplastia. O sea, incluye lo que se llama DIDO, door-in, door-out. O sea, desde que entra al otro centro hasta que sale la derivación, es decir, desde que llaman a la ambulancia llega a buscar al paciente, el traslado de la ambulancia para acá, y bueno, después el tiempo de reperfusión interna en el centro. O sea que los 120 minutos involucra todo, desde que el paciente se admite en el otro centro hasta que se abre efectivamente. Entonces, a pesar de que por ahí el paciente esté en Roldán, esté en Funes, que uno logísticamente pensaría que el paciente va a llegar, digamos, muchas veces no lo cumplimos, porque en realidad el mayor, digamos, factor de demora es la disponibilidad de la ambulancia para que busque el paciente y lo traiga. Entonces, coincido con Marcelo en la decisión de trombolizarlo. Y yo creo, digamos, y eso por ahí abro también la pregunta, que digamos, no esperaría el resultado de la trombolisis y lo derivaría. El paciente era joven, ¿verdad? Sí, Un 65. paciente joven, un infarto anterior, digamos, un paciente de alto riesgo, probablemente se beneficie de una estrategia farmacoinvasiva. No sé, Javier, si... Sí, no, coincido con... hay un factor de corrección que es la incomodidad de los médicos. Que nos pasa frecuentemente cuando te llaman, te dicen, no, tengo la ambulancia en la puerta, te lo subo ya, y después estás llamando y el paciente está el hemodiamista en la sala, estamos todos esperándolo y el paciente no llega porque en realidad no es tan cómodo, sobre todo cuando el trombolítico es estreptoquinasa, los médicos que te llaman no se sienten muy confortables pasando estreptoquinasa por los problemas que tiene la infusión. Entonces, el mensaje usual es empezar a pasarle trombolítico y llamar a la ambulancia y eventualmente que venga la ambulancia pasando el trombolítico, pero que empiece rápido la infusión. O sea, haría lo mismo. Y nada más que para enfatizar, coincido con el comentario de los dos. Las guías por ahí han llevado una mala interpretación. Los 120 minutos son en total, desde el primer contacto médico hasta que se abrió la arteria. Por tanto, yo siempre recomiendo que tomen en cuenta el tiempo de traslado nada más. Si tienen tiempo de traslado superior a los 60 minutos, hay que trombolizarlo, porque no van a cumplir nunca con los 120.
Y el traslado hay que pedirlo en el momento que se hace el diagnóstico, o sea, no hay que esperar al resultado de la trombolisis. Uno no sabe qué va a pasar. Si bien y eso también por ahí lleva errores, si bien el tiempo de ventana se te amplía si la trombolisis es exitosa, en el momento que uno inicia el tratamiento no lo sabe. Por eso el traslado tiene que ser pedido cuando se inicia el tratamiento, inmediatamente, y no esperar al éxito o no de tener criterios de reperfusión. Higinio. No, sí, parte de lo que iba a decir lo dijiste. Yo creo que en general siempre me parece a mí que uno tiene un paciente con un infarto y tiene la posibilidad de derivarlo a un centro de alta complejidad, lo derivaría, más allá de los tiempos, porque no sabes cuándo se te va a complicar. Entonces creo que el primer concepto es siempre lo voy a derivar. No me voy a guardar un infarto porque si se complica y no tengo con qué, lo voy a derivar después. Entonces, los médicos que no tienen alta complejidad deberían tener la conciencia de que cuando el paciente... Es muy importante, creo, que cuando uno presenta o lo llama al colega por un paciente, te diga qué condiciones clínicas tiene, porque este paciente suponemos que está haciendo un infarto con una hemodinamia estable. Entonces es bueno saber qué le está pasando, qué tiene el examen físico, más allá de la edad y un electro. Creo que eso es muy importante para saber cuál es la celeridad que uno tiene que tener. Si un paciente que uno supone que puede estar inestable o que tiene antecedentes de cardiopatía previa, o en el examen físico uno detecta que el paciente está taquicárdico, y ya hay una serie de datos que hace que uno apure la derivación y el tratamiento. Pero nadie duda que si tiene 2 horas de traslado y lo que vos dijiste, hay que empezar a reperfundirlo con lo que uno tenga y, como dijo Claudio, subirlo a la ambulancia si es factible. Con un cardiólogo, obviamente. Si quieren... Bien, esto es un poco, mostrar un poco de evidencia, esto es un metaanálisis de los resultados que uno podría esperar haciendo una estrategia fármaco-invasiva, trombolizando a los pacientes y después derivándolos a un centro que le pueda hacer resultar en una angioplastia después de la trombolisis. Si bien no tuvo diferencias en cuanto a reducción de mortalidad, sí tiene una diferencia significativa de casi una reducción del 50% del endpoint combinado de muerte, reinfarto, pangisquemia. Seguí. Fundamentalmente, lo que disminuye significativamente es el reinfarto, y no hubo reportes, digamos, de un incremento significativo en las tasas de sangrado. Y otra cosa que es importante, que todos estos estudios demostraron, que es seguro. Había mucho temor de trasladar pacientes con infarto y encima recién trombolizados. El traslado resultó seguro, no demostró un exceso de complicaciones por trasladar a un paciente post-trombolisis. Seguí, Cami, esto pasarlo rápido porque ya lo mostró Nacho, así que lo vamos a pasar de largo, que es el algoritmo de cómo uno debería trabajar y cómo debería derivar los pacientes de acuerdo a los tiempos estimados de demora. Así que lo vamos a pasar de lado porque Nacho ya lo mostró muy bien. Ahora, tu pregunta. Bueno, la siguiente pregunta también tiene que ver con la antiagregación en cuanto a su carga. Y las opciones son las mismas: clopidogrel 300 miligramos, 600 miligramos, tica 180 miligramos o prasugrel 60 miligramos. Esto es muy importante antes, porque cambió el escenario. Acá es un paciente que vamos a trombolizar, entonces no es lo mismo que un paciente que le vamos a hacer una angioplastía primaria. Me gustaría escuchar sus opiniones. No, es lo que hacemos, o sea, yo podría, pero lo que hacemos yo le hubiese dado Clopi 300, como le damos al resto de los pacientes. Eventualmente el ticagrelor no me parece una mala alternativa al clopidogrel en pacientes con trombolíticos, pero le daría lo que usamos habitualmente. Bien, seguimos. Sí, podemos inicialmente clopidogrel en esa dosis y se puede switchear después si es necesario. Sí, acá no tenemos trials, es un poco, son consensos, digamos, de los que... Poné la presentación nuevamente. En general lo que está recomendado es cargarlos con 300 de clopidogrel, no evitar las 600, no cargarlos con ticagrelor, no cargarlos con prasugrel.
En mayores de 75 años, incluso no cargarlos, empezar con dosis de 75 directamente. Después de 24 horas, ya cuando pasa el efecto lítico sistémico, si uno considera que ese paciente tiene que tener un inhibidor más potente, se puede hacer el switch con seguridad a prasugrel o ticagrelor. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con el tratamiento trombolítico. ¿Cuál sería la droga? ¿La streptokinasa, la TPA o lo que se disponga? Sí, la opción C, digamos. No sé si hubiese uroquinasa, que sos muy joven, no creo que hayas usado uroquinasa, yo usé uroquinasa. Uroquinasa, lo que tenga. Idealmente, llevaba 3 horas y pico. Sí. Sí. No sé, los fibrinos específicos son un poco más efectivos para destapar para lograr la permeabilidad del vaso, pero definitivamente el mejor trombolítico es el que tenga disponible. Mostrar un poquito la presentación y seguimos charlando. Esto ya lo conocemos hace mucho, ya es un poco para que vemos qué es lo que pasa. Vamos a mostrar, y lo estuvimos hablando, que el infarto es la primera causa de muerte en el mundo. Y nosotros tenemos demostrado ya que hace muchísimo tiempo que los trombos específicos son mejores que la streptokinasa en cuanto a reducción de mortalidad, nada menos. ¿Por qué no los tenemos? La siguiente, porque, digamos, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor es clase 1A, todas las guías lo recomiendan. ¿Qué es lo que pasa en Argentina que ni siquiera peleamos por tener para que la gente por infarto sea tratada adecuadamente? ¿Qué les parece? Yo lo puedo, no sé, la primera respuesta es no sé. No sé por qué no hay disponibilidad amplia de fibrinos específicos. Quiero creer que es una cuestión de costos, porque hay un exceso de costo. No conozco en Argentina un estudio serio sobre costo-efectividad de los agentes fibrinolíticos hecho por el Estado. O sea, cuánto le sale al Estado prevenir un evento hecho seriamente en términos de la discapacidad que ahorra, realmente un estudio de costo-efectividad bien hecho. Tampoco sé por qué no hay trombolíticos en bolo, por qué no hay de plaza en Argentina. Tampoco tengo una explicación razonable. Se suma a... Es casi una discusión que va más allá porque la streptokinasa tiene un montón de problemas en la infusión que hace que aunque los tengan no los quieren usar. O sea, la gente se siente incómoda usando la streptokinasa verdaderamente y no es un problema teórico. A los pacientes les pasan cosas, se hipotensan, vomitan, le pasan un montón de cosas con la streptokinasa que no le pasan con otros trombolíticos y que si estuviesen disponibles seguramente el uso de reperfusión en contextos donde la mayor parte de la gente de nuestro país se infarta, se usaría de otra manera. Sí. Así que la respuesta es no sé, porque no hay. Y la segunda parte es no sé por qué los cardiólogos no hacemos nada. Y definitivamente desde el punto de vista moral está muy mal que esto ocurra, que tenemos que cambiarlo. Yo creo que la angioplastía primaria, que es la angioplastía en el infarto, para el que no está familiarizado, fue tan buena que terminó siendo negativa en algunos aspectos. Y uno de los aspectos es que sobre todo en la mayoría de los centros donde los médicos se entrenan, donde los médicos hacen su residencia, hacen angioplastía primaria y no aprendieron a trombolizar. Y después cuando terminan su formación y van a centros que no tienen hemodinamia, tienen miedo a trombolizar. Nosotros trombolizamos, yo no me representa ningún miedo a trombolizar, pero hay gente que no lo hizo nunca y de golpe yo creo que es una barrera porque nunca trombolizaron. Y creo que eso es malo porque la mayoría de los pacientes, como vamos a ver, o como estamos viendo, no llega en tiempos adecuados a una angioplastía primaria. Se debería trombolizar más. Bueno, efectivamente se decidió hacer trombolíticos sistémicos. En este caso usaron streptokinasa.
En cuanto a la evolución, no tuvo criterios de reperfusión y el paciente continuaba con Angor, por lo cual se decide trasladarlo a un centro de hemodinamia, en este caso nuestro efector, con una preactivación, como ven los horarios, a las 8:30 se comunica con nuestra guardia y ya activamos el código IAM. Arriba del Fíjate, paso. un pequeño comentario. Las dificultades, porque las conozco, que tienen en el interior para conseguir una ambulancia, ¿no? El primer contacto médico fue a las 5:30 y recién 4 horas después consiguieron trasladarlo. Es tremendo. Lo remarco porque lo conozco, es la realidad que vivimos todos los días y es la queja que tienen todos los médicos que nos derivan desde localidades del interior de Rosario. Rosario tiene un sistema de ambulancias privadas bastante bueno. El interior es tierra de nadie. Lamentablemente es así. Llega nuestro efector a las 9:41 y pasa directamente de la guardia, donde se hace otro electro y una evaluación, a la sala de hemodinamia y vemos el horario del cruce de cuerda fue a las 10:01 con un tiempo de 30 minutos. Para recalcar, 20 minutos. Una cosa interesante, fíjense los tiempos rápidos. Estábamos preactivados, ahí estaba todo el servicio. Al comunicarse el médico aquí, ya estaba en la ambulancia en el camino, uno tiene todo armadito, los está esperando la guardia, entonces por eso se pueden lograr. Ese es realmente el beneficio de que te preactiven, de poder tener comunicación, incluso tener el contacto del médico que lo va trasladando para esperarlo, hacerlo entrar rápidamente, hacer el bypass a la guardia y con eso se pueden lograr tiempos como los que se logró en este paciente. Sí, claro, y agrego que esto fue en horario, digamos, habitual, que también nos permite no solo no ingresar otro paciente, por ahí tenemos intervenciones programadas prolongadas, que bueno, obviamente estos tiempos no los podríamos lograr. Entonces la preactivación que fue temprano hizo que no dejemos la sala esperando al arribo del paciente. Bueno, como dije al principio, según lo que nos habían comentado los médicos derivantes, el paciente estaba estable y al ingreso lo vemos hipertenso, taquicárdico y ya empezaba a presentar signos de insuficiencia cardíaca. El electro, bueno, donde vemos el supra anterior, importante, y efectivamente a la cinecoronariografía, que como protocolo de nuestro servicio siempre se empieza por la arteria que se cree que no es la culpable, en este caso ser territorio anterior de la descendente anterior, empezamos por la coronaria derecha, que también presentaba lesiones que eran severas, sobre todo en el tercio medio, y después moderada severa en el tercio distal. Ahí las podemos ver en la imagen. La coronaria izquierda que se trifurcaba, vemos la descendente anterior que tiene una lesión que es crítica, es de larga extensión y compromete el tercio proximal y medio. Después la CX también presenta una lesión que también es crítica, en una bifurcación con la rama obtusa marginal. Ahí con la flecha roja podemos ver, perdón, vuelvo atrás, la lesión de la descendente anterior y con la flecha azul la circunfleja. Ahí vemos algunas más de la descendente anterior sobre todo. No sé si se puede ver. Había reprofundido y parece que tiene bastante buen flujo, ¿no? Sí. A pesar de no haber Pero tenido el criterios paciente clínicos. ingresa con dolor a la sala. Dolor y insuficiencia cardíaca. Y signo de insuficiencia cardíaca, sí, ya. Entonces se procede obviamente a la angioplastia, se cruza cuerda. Ahí vemos la predilatación con diferentes balones. Empezamos a implantar los stents. En este caso fueron 3 liberadores de droga. Y el resultado final. Bueno, como vimos, el paciente tenía más de una lesión en los vasos principales, así que la pregunta va con respecto a eso. ¿Qué conducta creen que se debería tomar en este caso que tenemos un paciente con un supra, pero además con enfermedad de múltiples vasos? Se debería hacer una revascularización completa. La revascularización tendría que ser diferida, pero en la misma internación. En este caso, la revascularización sería guiada por isquemia, hacemos alguna prueba funcional alta, o revascularizamos pero de manera completa, pero de forma diferida.
Bueno, hay un dato adicional que tiene insuficiencia cardíaca el paciente. Digo, hay hemodinamistas en la sala y ya sé lo que van a decir. Eh, en el contexto del infarto, si tiene insuficiencia cardíaca, ya recibió contraste, que además es depresor miocárdico, yo evitaría más exposición a contraste para tratar una lesión crónica. Le destaparía el arteria y el procedimiento lo pararía ahí. Me parece que la discusión es qué hacer después con la otra lesión y qué haría una angioplastia eventualmente. Lo que, desde mi punto de vista, la evidencia es más contundente que una revascularización electiva en un segundo paso de esas lesiones previene esencialmente revascularizaciones de urgencia o no planeadas, que es un punto final engañoso porque el paciente y los médicos tratantes saben la anatomía del paciente. En consecuencia, cualquier molestia en el pecho puede ser atribuida a lesiones que ya se sabe que están presentes y eso no está clarísimo que baje puntos finales más objetivos que ese, por lo cual, desde mi punto de vista, cualquier alternativa es válida si uno quisiera estar seguro que el paciente no venga dentro de 2 meses a la guardia, porque al perder masa miocárdica y tener mayor demanda compensadora del territorio de la coronaria derecha, empiece con angina y después se le puede hacer una angioplastia, una prueba evocadora prealta, como para ver la capacidad funcional, para eventualmente mejorarle o evitar que venga con angina. Quizás lo que haría en el hospital, y es lo que hacemos usualmente cuando nos encontramos con esta anatomía, es le hacemos una prueba evocadora antes del alta, como para evaluar la capacidad funcional. Tengo una isquemia a baja carga que después lo va a consultar en 2 semanas y tengo que destaparle posalta. Insisto, la evidencia de que nosotros estemos beneficiando en términos de muerte o reinfarto a los pacientes con esa conducta no me parece tan contundente. Yo creo que está bien a veces en lo que las guías o la teoría masivamente demuestra. Este es un paciente que se vino complicando, o sea, un paciente que viene derivado, se le hizo fibrinolíticos y que la arteria estaba abierta y que cuando llegó a nuestra institución estaba en falla de bomba y estaba con un criterio de alto riesgo como 110 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, estaba en un KILIP 4 y tenía lesiones severas en la coronaria derecha. Entonces, yo creo que este paciente, por más que le hicieron stent a la DA, a gran parte estaba necrosado y empezaba a fallar porque arrastraba a otros territorios, muy probablemente. Yo, más allá de la evidencia, quiero que este paciente, que hay evidencia que cuando revascularización completa, cuando el paciente está o en shock o en falla de bomba, grave. Yo creo que este paciente estaba entrando en falla de bomba y que tal vez la angioplastia de la DA solo no lo hubiese sacado de esa situación, hubiese arriesgado, salvo que el hemodinamista me diga fue muy dificultoso abrir la DA, me llevó mucho tiempo y el paciente se estabilizó rápidamente en la sala de hemodinamia. Pero si no, a mí me hubiese gustado que por lo menos la coronaria derecha, que tenía una lesión severa proximal, hubiese sido revascularizada para acompañar, porque este paciente cuando tapa la DA empieza a comprometer otros territorios y los arrastra. Y me parece que ya con la DA abierta por fibrinolítico. Bueno, yo en principio coincido con Javier, lo que sí no hay que, y coincido también con él, lo que no hay que hacer es tratar de revascularizar todo en el mismo acto. Antes creíamos que en shock era bueno eso, después ya se demostró que es una alternativa negativa. Tratar de ir más allá de la lesión culpable le agrega un exceso de riesgo al paciente. Y después cuando tenemos este tipo de pacientes que sobrevivieron a un infarto y le quedan lesiones severas en otros territorios, lo discutimos bastante. Entre todo, el criterio del servicio es tratar de ofrecer la revascularización completa, pero sí entendemos que la evidencia en cuanto a reducción de eventos duros es débil. Esa es la realidad. Hace poquito, último comentario, en el ACC se publicó un trabajo que evaluó 2 estrategias de revascularización completa. Una, digamos, todo en el acto, en el procedimiento índice, y otra en forma diferida. Y dio, digamos, que hacer todo en el acto es no inferior y tiene algunos puntos que parecería ser mejor. Sobre todo porque en aquella rama que se difirió el procedimiento, que más o menos fueron 2 semanas,
hubo mucho infarto espontáneo, lo que nos hace pensar que probablemente hubo una mala identificación de la lesión culpable, digamos, en el tratamiento índice. Perdón, Ignacio, cuando decís todo en el mismo acto, ¿es todo en la misma internación o es todo en el mismo En el proceso? mismo acto, en el mismo acto. Pero uno tiene que tener también mucho cuidado con ese tipo de estudios, porque estos pacientes son muy diferentes, son muy complejos, es muy difícil poder integrarlos en una misma bolsa, porque digamos, cuando uno se pone a ver más en detalle, en general en pacientes que tenían lesiones de 2 vasos, o sea, vaso culpable y una lesión más, y lesiones de baja complejidad anatómica, a diferencia del caso que vimos acá, que eran bifurcaciones, lesiones largas, calcificadas, donde en insuficiencia cardíaca, donde obviamente, que fue bueno lo que hice en el procedimiento, no me pareció prudente continuar en esa misma intervención índice con la revascularización completa. Pero en otros escenarios, donde uno por ahí ve 2 imágenes bastante dudosas y no puede identificar claramente al culpable, creo que ahí uno podría, digamos, tranquilamente, por lo menos con evidencia de que no aumentamos riesgo en abordar las 2 lesiones. Creo que ese es el mensaje por ahí más importante de ese trabajo. Bueno, y efectivamente, como dice Nacho, el paciente es dado de alta y acá les muestro, le adelanto un poco, lo que ha sido a posterior las intervenciones tanto de la coronaria derecha como de la circunfleja. Si no me equivoco, creo que las evaluamos con AIBUS también para definir Sí. severidad, porque quedaba dudas por ahí alguna. Sobre todo lo distal de la coronaria derecha se evaluó con AIBUS y bueno, se trató también. Que eso también es importante, hay un trabajo porque hay algunos estudios que evalúan el FFR, no en el momento agudo, sino después para elegir qué lesiones revascularizar, el culprit creo que era, el compare acute, perdón. También hay trabajos que han comparado la utilidad de los dos, FFR o AIBUS para selección de lesiones, y es lo mismo. Y a nosotros nos da mucha más información para optimizar el procedimiento, las imágenes intracoronarias, por eso la verdad que lo preferimos en el servicio. El 25% de nuestras angioplastias globales son guiadas por imagen intracoronaria, que es uno de los porcentajes más altos del país, porque entendemos que realmente le otorga un beneficio notable al paciente. Bien. Bueno, Bien. una pregunta más. También en cuanto a la antiagregación al alta, ¿con qué se va a ir el paciente? Además, obviamente, de la aspirina, clopidogrel 75 miligramos, ticagrelor 90 miligramos, prasugrel Cada 12. 10 cada 12, sí. Confundido. Y prasugrel 10 días. Paciente de 65 años, múltiples vasos, Sí, trombolizado, no, angioplastia no. de rescate. no tiene alto riesgo de sangrado. No. ¿Con qué lo darían de alta? Yo creo que prasugrel. Sí, en principio este paciente recibió fibrinolíticos, pero bueno, sí, al alta ya pasaron, le dieron el alta a este paciente que Más más de tiempo, 72 horas fue este porque paciente. hizo un Porque cuadro estuvo con clínico. insuficiencia Y con cardíaca. respecto a lo anterior, es muy dinámico eso de sigo adelante con la angioplastia o no, porque el paciente, como entró a la sala, a lo mejor cuando le pusieron el stent, el paciente mejoró entre el stent, entonces uno puede esperar. Si vos ves que no hay mejoría, yo no sé si me quedaría esperando la mejoría. Y sí, y después al alta, con los vasos que le quedan, y el stent utilizaría un antiagregante más potente que el clopi. Así se hizo. Se hizo el switch en realidad a las 24 horas y después ya quedó un paciente con alto riesgo trombótico, enfermedad de múltiples vasos, mucho longitud de stent, sobre todo en la descendente anterior. Creo que es un paciente que se beneficia de una doble antiagregación más potente. Sin duda. 39%. Bien. ¿Listo? Muy bien, Muchas Cami. gracias. Muy bien las dos, excelente.